la misma esperanza, una luz, un Dios, un bautismo, una fe. El día de hoy vamos a compartir la palabra del Evangelio de Lucas, capítulo 11, y únicamente dos versículos, los versículos 1 y 2. Yo quiero invitarte a que puedas leerlo en tu Biblia, y lo voy a leer yo desde aquí, y dice lo siguiente. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El día de hoy vamos a estar hablando entonces del Evangelio de Lucas, capítulo 11, los versículos 1 y 2. Pero primeramente quiero invitarte a que leamos juntos el versículo clave, que es el versículo 2. Leamos juntos, por favor. ¿Ya? Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hoy vamos a estar hablando sobre la oración del Señor, la primera parte. Los grandes y más reconocidos maestros y pensadores de la antigüedad solían dejar sus marcas en la historia por medio de sus máximas, formulaciones o ideologías dadas a sus discípulos. A veces, los pensamientos transmitidos se resumían en enseñanzas o principios filosóficos. Otras veces, sus lecciones venían en forma de poesías o narraciones, obras de arte, fórmulas o cálculos matemáticos, estudios de la naturaleza o mitos religiosos. Cada maestro de la antigüedad imprimía su sello, transfiriéndolo a sus seguidores. Pero a diferencia de aquellos eruditos, los maestros de Israel dejaban su huella a través de postulados relacionados con su fe en el Señor. De ahí que muchos rabíes manifestaban su concepción de Dios en base a una forma de orar que identificaba la línea que seguía su escuela. De este modo, tenían algo que transmitirles o dejarles como legado a sus prosélitos o discípulos. Incluso Juan el Bautista les había dado a quienes lo seguían un contenido para que usasen en su oración que los distinguía de otros. Los discípulos de Jesús también querían obtener un legado, una insignia o una marca distintiva de su maestro. Por eso le pidieron que les enseñara a orar. Ellos querían compartir una misma oración que fuese su himno de victoria ante los otros grupos religiosos. Un sello que los distinguiese y se levantase sobre ellos como una bandera que les diera identidad. A partir de esta petición, el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a orar conforme a lo que hoy conocemos como la oración del Padre Nuestro. Esta oración no pretendía ser una fórmula ni un conjuro para recitar de memoria y de forma vacía, aunque lamentablemente muchos la han convertido en una repetición mecánica. Jesús, justo antes de compartir la oración del Padre Nuestro, había advertido, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. A la luz de estas palabras del Señor, podemos saber que Él nos dio el Padre Nuestro como modelo de oración antes que como una fórmula preestablecida para recitar. Así que conocer su significado es fundamental para que podamos comprender cómo dirigirnos al Padre Celestial al orar. No obstante, la riqueza de esta oración es tal que difícilmente podríamos llegar a contemplar la totalidad y la completa profundidad de su belleza. El contenido del Padre Nuestro puede ser dividido en dos temas principales. Uno que tiene que ver con nuestra relación con nuestro Señor y otro que tiene que ver con nuestra relación con el mundo. De cada uno de estos temas,
Jesús tocó 3 títulos específicos. Hoy veremos la primera parte que habla de nuestra relación con Dios. Pero ante todo, no debemos olvidar que el principal propósito de nuestra oración debe ser alcanzar una profunda comunión con nuestro Dios que nos espera en la intimidad de su presencia. Acerquémonos a nuestro Señor en oración. Un cristiano sano es un cristiano que acostumbra a orar presentándose con humildad ante el Padre Celestial. A imagen de Jesús, seamos hombres y mujeres de oración que anhelan encontrar una profunda intimidad con el Señor. Reconozcamos nuestra necesidad de presentarnos en oración ante nuestro Dios y Padre Celestial y vengamos ante Él. Amén. No hay lugar a dudas que Jesús llevaba una vida de continua oración. Los evangelios nos muestran varias ocasiones en las que el Señor hablaba con su Padre. Desde muy temprano en la mañana, Él oraba fortaleciendo su comunión con Él. A veces oraba atravesando toda la noche. Otras veces acudía a Dios antes de realizar algún milagro o dar alguna enseñanza importante. Jesús oraba a solas ante las multitudes y también junto a sus discípulos. Él nunca descuidó su oración mientras llevaba adelante su ministerio en esta tierra. Así también lo vemos en el relato de hoy, cuando Lucas nos dice en el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. A pesar de tantas ocupaciones y labores por realizar, Jesús siempre atesoró su tiempo diario de oración con el Padre Celestial. Nunca dejó de orar, ni aún en la cruz. Siendo Él el Hijo Todopoderoso de Dios, reconoció su necesidad de orar y no perder su comunión, no perder su unión con el Padre. Entonces, ¿cuánto más nosotros necesitamos mantener la intimidad con nuestro Dios en oración, buscándolo con desesperación? ¿Cuánto más nosotros, siendo criaturas débiles y limitadas, necesitamos esa comunicación fluida y constante con nuestro Padre Celestial? Y aún así, una de las primeras cosas que los cristianos de hoy descuidamos y abandonamos es la oración. Incluso reconociendo con nuestra mente lo valioso e indispensable que es orar en medio de muchas tareas, no le damos el tiempo a nuestra comunión con el Señor. Aún sabiendo que nuestro Padre está ahí, cerca de nosotros, para escucharnos y contenernos, fortalecernos y abrazarnos, no acudimos a las citas con Él. Pero Jesús no vivió de esta manera. Él sabía apreciar el tiempo de oración. Y esto es lo que Él quiere que recuperemos y que reforcemos desde hoy. Jesús espera que tengamos un corazón sediento por acercarnos a Dios en oración, como aquel discípulo que le dijo, Señor, enséñanos a orar. Ante la petición recibida, Jesús comenzó declarando cuál debe ser nuestro primer y principal título de oración. Él proclamó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes que nada, Jesús presentó ¿a quién debemos elevar nuestra oración? Debemos hacerlo al Padre. Poder llamar al Dios y Creador Padre es un inmenso honor. Pero este privilegio no ha sido gratuito ni es para todos. Es el resultado de la redención que Jesús obró en la cruz, pagando el precio por nuestro pecado. Por eso, solo los que creen en Jesús pueden llamar a Dios Padre. Juan nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como hijos de Dios, podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que nos ama y cuida de nosotros como nuestro Padre bueno. Así lo destaca Pablo al decirnos, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Jesús nos permitió llamar a Dios Padre gracias a su sacrificio de amor por nosotros. Cada vez que lo llamamos de esta manera, estamos reconociendo que le pertenecemos y que confiamos en Él. Estamos proclamando la salvación que Jesús nos otorgó a precio de su sangre. Y declaramos nuestra seguridad de que Él está cuidando de nosotros. Además, estamos confesando nuestra esperanza en el reino eterno que heredaremos por haber sido hechos sus hijos. Pero asimismo, y por otro lado, llamar a Dios Padre expresa nuestro compromiso de vivir en santidad obedeciendo a Jesús, que nos dice: «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Sin embargo, Jesús no nos enseñó a orar diciendo: «Padre mío que estás en los cielos», sino «Padre nuestro». No se puede concebir una oración en la que solo velamos por nosotros mismos, olvidando a nuestros hermanos en Cristo. La oración nunca debe ser egocéntrica. El Señor nos lleva a reconocer la unidad que Él dispuso y que espera que conservemos. Porque un hijo de Dios vive a la imagen de su Padre Celestial, por sobre todo en el amor y la unidad, porque Dios es amor. Juan nos exhorta diciéndonos: «Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios». Ese Padre nuestro, Jesús nos hace ver que está en los cielos. Él está por sobre todos nosotros. No es nuestro igual. Así que debemos dirigirnos a Él con reverencia y humildad, reconociendo su autoridad y majestad. El primer título de oración que Jesús expone ante ese Padre nuestro que está en los cielos es: «Santificado sea tu nombre». Dios es santo, más allá de cualquier deseo humano. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros orar pidiendo que Él sea santificado? La palabra santo significa separado o apartado. Esto quiere decir que la santidad tiene que ver con el carácter de quien se distingue o se diferencia del resto. El mayor anhelo de todo cristiano debe ser que el nombre del Señor sea puesto en lo alto y se distinga y sea más prominente que cualquier otro nombre de este mundo. Por eso, el mayor propósito de un hijo de Dios es que su Señor sea glorificado. Los hijos de Dios vivimos para dar gloria a Dios. Por eso, cada vez que oramos diciendo: «Santificado sea tu nombre», estamos tomando el compromiso de vivir en santidad, glorificando la imagen de nuestro Padre Celestial a través de nuestra vida misma, con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestras palabras, dentro y fuera de la iglesia, los domingos y cada día de la semana. Aquel que con sus labios ora diciendo: «Santificado sea tu nombre», pero que lleva una doble vida, una vida apartada de la verdad del Señor, una vida de pecado, una vida con la que deshonra a Dios, está siendo hipócrita. ¿Cómo podría decir: «Santificado sea tu nombre», para luego inmiscuirse en una vida de pecado deshonrando a su Señor? Por eso, Jesús nos está enseñando a orar de tal manera que nuestra vida acompañe esa oración. Nos está enseñando a llevar una vida para la gloria de Dios. Y yo te pregunto, ¿considerás que tu vida da gloria a Dios? ¿Santificás el nombre del Señor con tu vida? Si no es así, la oración del Padre Nuestro es un llamado al arrepentimiento a cada uno de nosotros por no haber usado nuestra vida para glorificar a nuestro Padre Celestial. Corintios nos dice:
Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El segundo título de oración que Jesús expone es Venga a tu reino. Reconocer el reino de Dios implica identificar a Dios como nuestro Rey. Y desear que ese reino venga implica anhelar su presencia y su gobierno. Con esas mismas palabras estamos dando lugar a diferentes tipos de anhelos. Primeramente, orar diciendo venga a tu reino es expresar nuestro deseo de que Dios se convierta en el Rey de nuestro corazón. Que su reino venga a nosotros. Que Él ocupe el trono de nuestra vida. Que Él nos conduzca, nos guíe y nos gobierne como Señor. Que Él se vuelva el Rey de todo lo que somos, tenemos y hacemos. Cediéndole el lugar que podemos creer que nos corresponde como dueños de nuestra vida. Aquel que le da a Dios el lugar de Rey sobre su corazón encuentra su salvación. Como exclama Salmos, Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Por eso, desear que el reino de Dios venga es la expresión de la entrega de nuestro corazón al Padre Celestial. Por otro lado, cada vez que oramos diciendo venga a tu reino, estamos presentando nuestro deseo de que la salvación del Señor se expanda entre las almas, que su reinado de amor y vida se extienda a aquellos que no lo conocen, que la presencia y la redención del Padre Celestial se propague a toda nación sobre la tierra. Por eso, cuando oramos de esta manera, cuando deseamos que el reino de Dios venga, estamos tomando el compromiso de salir con el Evangelio a anunciar la salvación de Jesús a este mundo. Estamos presentándonos ante el Señor, rindiéndonos ante Él, para que use nuestra vida en la extensión de su salvación. Asimismo, cuando decimos en nuestra oración, venga a tu reino, estamos exponiendo nuestra profunda esperanza en el reino eterno donde se encuentra nuestra verdadera morada. Como Pablo, que dijo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Orar diciendo, venga a tu reino, confiesa nuestra seguridad en la venida de Jesús, que volverá para buscar a su iglesia y llevarla a su reino de gloria. Por eso, expresa nuestro deseo de vivir no para conquistar las cosas de este mundo, sino para alcanzar lo que es eterno y que está en los cielos. Venga a tu reino, es nuestro compromiso de dar nuestro corazón al Rey de los cielos. Es nuestra entrega al Señor para llevar su evangelio. Es nuestra esperanza en un reino celestial en el que viviremos para siempre. ¿Realmente deseas que el reino de Dios venga? Venga tu reino. El tercer título que Jesús presentó es Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Todos consideramos la voluntad como propia por derecho. Ceder o rendir nuestra voluntad ante otro implicaría volvernos sus esclavos. Implicaría perder nuestra libertad. Lo que muchos hombres no saben es que su voluntad y libertad no son completamente de ellos. Porque desde el momento en que cedieron ante el pecado, le entregaron su voluntad a quien obra conforme al pecado, esto es, al diablo. Le han entregado su voluntad a Satanás y por lo tanto se han vuelto sus esclavos. Por eso, al orar pidiéndole al Padre Celestial que su voluntad se haga en la tierra como se efectúa en el cielo, estamos reflejando nuestro anhelo de vivir en su libertad. Asimismo, estamos reconociendo que lo que Él quiere es mejor que lo que nosotros queremos, que Él conoce lo mejor, que Él quiere lo mejor para nosotros, que su sabiduría excede a la nuestra, que Él es el Dios soberano. Esta oración implica rendir nuestra voluntad al Señor para que Él haga de nosotros como lo desee, reconociéndonos como sus siervos. El que ora diciendo, hágase tu voluntad,
está manifestando que está dispuesto a hacer lo que Dios quiera, aunque no sea lo que habría planeado para su vida, aunque no le guste, no lo convenza, no lo entienda, aunque le parezca que no es lo más apropiado según sus propios pensamientos. Por eso, solo el hombre de fe puede orar de esta manera. Solo el hombre de fe puede orar diciéndole al Padre Celestial, hágase tu voluntad. ¿Podés vos también orar de esta manera? Con cada frase dentro del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a dirigirnos al Padre Celestial. Pero además, Él mismo nos mostró cómo debemos vivir siendo hijos de Dios. Jesús dio ejemplo con su vida de cada una de las expresiones que contiene esta oración. La oración debe ir acompañada de nuestra forma de vivir. Así lo vemos en Jesús. Él vivió para santificar el nombre del Padre Celestial. En una ocasión oró diciendo, Padre, glorifica tu nombre. A lo que Dios le respondió desde los cielos, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Con su vida, Jesús santificó el nombre de Dios. Asimismo, Jesús vivió para la extensión del reino de Dios, predicando a las almas, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Además, nos promete regresar, diciéndonos, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús, en verdad, deseó que el reino de Dios venga. Asimismo, negando sus propios deseos, Jesús siguió siempre la voluntad de Dios. Así podemos apreciarlo en la oración en Getsemaní. Mientras él oraba ante su muerte inminente, clamó diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús rindió su voluntad por completo ante el Dios Padre. Viendo esto, podemos saber que el Padre Nuestro no es una mera recitación. Es una carta de compromiso y de entrega de nuestra vida al Padre Celestial. Es la confesión de nuestra fe y nuestra declaración de querer vivir como genuinos discípulos de Jesús que siguen sus pasos y viven como Él vivió. Por eso, la oración del Padre Nuestro nos conduce a una vida de intimidad con el Padre Celestial. Traigamos nuestro corazón ante el Señor. Encendamos el fuego de la oración. Reconozcamos nuestra necesidad de orar, de entrar en intimidad con el Padre Celestial. Nuestro Dios nos espera. Él quiere compartir con nosotros una genuina, sincera y profunda comunión. Y esto es posible solo si le entregamos todo nuestro ser para glorificar su nombre, extender y anhelar su reino y dar prioridad a su voluntad, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. No descuidemos ni abandonemos nuestra oración. Allí está nuestro reposo, allí está nuestra fortaleza, allí está nuestra seguridad. Allí es donde nuestro Padre Celestial nos sostiene en sus brazos de amor. Amén. Y tu reino